Fíjate que ya sacaron una botana, gringos, de maíz azul. Dije, yo tengo que, ¿cómo es? O sea, a ver a qué hora despertamos, ¿no? Sí, altamente en nutracéuticos y todo. Híjole, cuando dices eso, inmediatamente todo como que hace sentido, ¿no? Claro, pues sí. Y de las oportunidades que hemos perdido. ¿No? Sí. Pues tan obvio, ¿no? Bueno, órale. Sí. Adiós. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Charlas con Científicos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, se trata del doctor Alejandro Alagón Cano, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, y me acompaña el doctor Antonio del Río para esta entrevista sobre, pues el tema del programa le pusimos antivenenos, pero realmente la carrera científica de Alejandro Alagón da para hablar de muchísimos otros temas. Desde luego el de los antivenenos es de muy alto impacto, y pues sin más preámbulos quisiera pedirle a Alejandro que nos hiciera, como es costumbre en el programa, una presentación, una autopresentación. Yo le he leído cosas maravillosas de su infancia, de su despertar científico muy temprano, a lo mejor retrocediendo hasta aquel entonces. Platicanos un poco quién es Alejandro Alagón. Bueno, yo me definiría como una persona que se entusiasma y quiere mucho a la naturaleza. Yo creo que mi motivación principal como científico e inclusive como biotecnólogo ha sido la naturaleza. Y yo tuve la enorme suerte de dos cosas. Una, cuando estaba yo en preprimaria, tenía yo 5 años y medio, 6 años, encontrarme con un álbum de estampitas para iluminar que se llamaba La vida en el desierto de Walt Disney, ¿sí? Donde aparecía el famoso monstruo de Gila, que es el único saurio venenoso del mundo. Esto quiere decir la única lagartija verdaderamente venenosa del mundo. Ya en la actualidad también sabemos que el dragón de Komodo, por ejemplo, que es otro saurio, tiene salivas que pueden considerarse por lo menos semi-venenosas, ¿okay? Pero verdaderamente venenosas, o sea, que muerde a una persona y lo puede matar, solo el monstruo de Gila. ¿Dónde habita el monstruo de Gila? El monstruo de Gila, de hecho, tenemos un primo hermano del monstruo de Gila, viviendo aquí en el estado de Morelos, que es el llamado monstruo de Cuentas. Se le conoce como monstruo de Cuentas porque la piel tiene como chaquiras, como bolitas, pero son dos animales desde el punto de vista de parentesco muy cercanos. De hecho, a mí me ha tocado comparar los venenos, y a nivel de venenos prácticamente son indistinguibles las dos especies. El verdadero monstruo de Gila habita en el desierto de Sonora, lo cual abarca al estado de Sonora y parte del estado de Arizona. Entonces es un bicho fascinante, es un fósil viviente, quiere decir que es algo que tiene viviendo sobre la faz de la Tierra desde hace más de 50 millones de años, y si uno ve los registros fósiles, por lo menos a nivel de huesos, esencialmente no ha habido cambio en 50 millones de años, ¿no? Y los primeros primates homínidos tenemos 2 millones de años, y como especie nosotros tenemos 200.000, y este bicho tiene 50 millones, pues realmente es un animal muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues lo conocí en ese libro de estampitas. Tenía yo un tío que tenía un trabajo eventual en Hermosillo, y cuando le enseñé cómo pintaba yo mi libro, me dijo, no hombre, yo vi uno allá en Hermosillo, y me empezó a contar más cosas, y él mismo se enteró de más cosas. No había internet ni tanta cosa como hay ahora, entonces la información fluía mucho más lento. Y la siguiente vez que vi a mi tío Vicente pues ya me empezó a contar un montón de cosas de lo que pudo averiguar del monstruo de Gila, y se me hizo mi animal favorito desde siempre. Y de hecho mi tesis de doctorado la hice caracterizando el veneno, no del monstruo de Gila, del monstruo de Cuentas, que les digo que también vive aquí en Morelos y buena parte de la vertiente de nuestro país, ¿no? Desde el sur de Sinaloa hasta Chiapas, e inclusive se mete un poquito a Guatemala, ¿no? Y la otra cosa fue, mi papá
que es un refugiado español de la Guerra Civil Española, nacido en el pueblo donde creció Santiago Ramón y Cajal, este científico, tal vez el científico más destacado que ha tenido España en toda su historia, ¿sí? Sin menoscabo de los actuales, ¿no? Pero ciertamente todo un personaje que describió, pues, esencialmente toda la histología del sistema nervioso, no solo del humano, sino de todo, prácticamente todos los vertebrados, ¿sí? Y fue el primero que propuso la hipótesis de la sinapsis y la conexión química, ¿no? En base nada más a lo que veía de las estructuras de las neuronas. Bueno, Santiago Ramón y Cajal creció en el pueblo donde nació mi papá, que es un pueblo al norte de Aragón que se llama Ayerbe, y pues claro, mi papá le tenía una enorme admiración a Santiago Ramón y Cajal, y me regaló un libro que todavía lo pueden conseguir prácticamente cualquier librería de México, que se llama Mi infancia y juventud, donde Santiago Ramón y Cajal habla, pues, de las travesuras que hacía de chiquito, de los problemas que tuvo en la escuela, de los problemas con su papá, y cómo fue enfocando su vocación para hacerse científico. Es un libro muy, muy interesante. Entonces, esta fue otra de las influencias importantes, y bueno, mi abuelo también tenía un rancho en la Huasteca poblana, entonces estar ahí, ver la naturaleza y sentirla de siempre, pues fueron de las grandes influencias que han troquelado pues mis intereses, ¿sí? De ahí, bueno, pues sí, viene toda la época de la secundaria, de la prepa, las influencias de los buenos profesores que siempre son muy importantes, y tomar la decisión de qué cosa estudiar, ¿sí? Opté por medicina, porque en aquella época estaba muy incipiente la investigación científica la investigación científica y biomédica, sobre todo biomédica en México, por supuesto que ya había cosas, ¿no? Y si bien tenía yo la inquietud de hacer investigación en el área biomédica, ¿sí? También tenía yo una vocación verdadera, pues, por hacerme médico, y dije, creo que medicina es una carrera que me puede permitir eventualmente o desarrollarme como un profesional de la medicina, y si se puede inclusive como científico biomédico. Ya había leído varias bibliografías de científicos muy destacados en el área biomédica, ¿no? Que habían comenzado como médicos, ¿no? Muchísimos, bueno, uno de ellos es Santiago Ramón y Cajal, pero muchísimas de las personas, de los científicos que encontraron la asociación entre agentes patógenos y enfermedades infecciosas, sobre todo a nivel tropical, pues eran médicos con vocación científica, y fueron de las lecturas que yo tuve, de mis héroes de principio. Y me metí a medicina con la intención de empezar a intentar acercarme a la investigación científica lo más rápido posible. Entonces, uno de los caminos muy naturales en aquella época era primero convertirse en instructor de alguna materia. En mi caso, la materia que a mí me gustaba era bioquímica, y entonces pues eso significaba a los compañeros un poco más jóvenes, les organizábamos las prácticas correspondientes, les enseñábamos a cómo pipetear, etcétera, etcétera. Y fue un mundo muy interesante, porque compaginaba dos cosas: conocer a muchos profesores que hacían además investigación, y pues aprender a ser pininos en el laboratorio. Entonces era una oportunidad muy grande que en mi caso me estaba ofreciendo la Facultad de Medicina de la UNAM. O sea, estudiaste en la UNAM. Estudié en la UNAM, ¿sí? Ahí un amigo mío había empezado a hacer investigación en lo que era el Departamento de Biología Experimental, que ahora conforma el Instituto de Fisiología Celular, en el grupo de neuroquímica. Y entonces yo empecé a ir a los seminarios del grupo de neuroquímica, motivado un poco también por Santiago Ramón y Cajal, ¿sí? Y me di cuenta que el mundo del sistema nervioso no era mi mundo, era demasiado complejo, ¿sí? Me rebasaba lo que yo sentía que podía ser, ¿okay? Entonces ahí, bueno, ya están viendo también un aspecto también de mi personalidad. Me gusta enfrentar problemas que puedo resolver,
¿sí? Entonces soy una gente pragmática, ¿no? Y entonces inclusive hoy por hoy, que han pasado ya más, cerca de 40 años de lo que les estoy contando, a pesar de los grandes avances que ha habido en el área de neurociencias, pues todavía estamos muy cortos de entender, sobre todo cómo funciona, por ejemplo, la mente, la conciencia, ¿no? La ética manejada a nivel de sistema nervioso. Y entonces, pues eso, pues, que lo hagan otros, y qué bueno que hay otras personas que tienen sus intereses y que pueden tener otro tipo de capacidades para ir resolviendo este tipo de cosas. Entonces me di cuenta que no era mi campo el de las neurociencias, pero tuve la enorme suerte de que en aquel momento llegó un profesor visitante, que era el doctor Lorival Posani, ¿sí? Intentando pues buscar abrirse campo en México, pero estaba contratado por 3 meses, y presentó un seminario muy interesante en el que, utilizando una toxina del veneno de la cobra tailandesa, purificó el receptor de acetilcolina, ¿sí? Les explico, el receptor de acetilcolina que se encuentra en el músculo. Cuando, si yo ahora muevo mi brazo, ¿okay?, estoy mandando impulsos nerviosos a través de mis neuronas y le digo, a ver, muévete músculo. Pero entonces llega el impulso nervioso por las neuronas y no hay una comunicación directa entre la neurona y el músculo, sino que se tiene que liberar una sustancia a ese nivel para que el músculo se contraiga. Y esa sustancia se llama acetilcolina. Entonces cuando se libera la acetilcolina, se pega a este receptor, y cuando se pega, entonces el músculo se contrae. ¿Sí? Digo, estoy sobresimplificando, pero esencialmente ese es el mecanismo. Y es muy interesante porque esta toxina lo que hacía era pegarse en el receptor de acetilcolina, impidiendo que la acetilcolina ejerza su acción. Entonces lo que le pasa a un mordido por cobra es que se queda paralizado, ¿sí? Inclusive se muere porque no puede mover el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, y de hecho es el mecanismo de acción de todas las serpientes llamadas lápidos, que en el caso de México son las coralillo, ¿sí? En el caso del Viejo Mundo son pues las cobras y las mambas, ¿sí? Entonces fue muy interesante porque estaba utilizando una herramienta de un veneno para purificar y entender una molécula muy importante del funcionamiento de nuestro cuerpo, pues nada menos de cómo funciona la comunicación nervio-músculo, ¿sí? Pero su atención no estaba puesta en las serpientes. En ese momento no. Cuando hizo ese trabajo, que lo hizo en la Rockefeller University, no. Pero lo que sí es cierto es que a Posani también lo llevó a interesarse en venenos. Entonces, Posani es originalmente de origen brasileño, que ya es mexicano desde 1976, ¿no? Cuando antes de venir a México consiguió de un famoso instituto que hace investigación en venenos y antivenenos de mucha tradición, el Instituto Butantan, le regalaron 5 gramos de veneno de una serpiente. Es que en portugués serpiente sí se cobra, no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros como cobra, ¿no? De una prima hermana de la nauyaca 4 narices, y 5 gramos, que es verdaderamente un tesoro, del veneno de un alacrán, del alacrán que tiene mayor distribución, muy peligroso en Brasil, que es les voy a decir el nombre científico porque suena muy bonito, es Titius cerulatus. Suena como griego. Como griego, sí. Entonces, Posani me propuso varios proyectos. Uno de ellos era empezar a entender las toxinas del veneno del Titius, y fue padrísimo. Empecé una interacción con una gente que era sistemática, durísima, ¿no? Que tenía una formación tanto en bioquímica como en biofísica muy dura, ¿no? Que yo pesaba una cosa y le llevaba yo mi libreta y tenía que enseñarle cuánto pesaba la cosa antes y luego la cosa después, y me checaba hasta las sumas, ¿no? Era una cosa, cuando lo veo en retrospectiva, hasta era ofensivo para mi orgullo, pero en ese momento lo tomaba como positivamente, ¿sí? Bueno, él me dijo, bueno, si purificas una toxina, te mando a la Rockefeller University a conocer la secuencia de aminoácidos de esta proteína. Y 6 meses después estaba en la Rockefeller University, y ahí es donde me di cuenta, bueno, con toda esta experiencia, que me encantaba la investigación y que además tenía los tamaños para poderme hacerme científico. Entonces así fueron mis inicios. Bueno, Alejandro, hemos llegado a momentos donde tenemos que pasar un mensaje.
Pero me gustaría después regresar a una pregunta que no pude hacer porque realmente estaba muy interesante todo lo que estabas contando. Que nos dijeras cuál es la diferencia entre medicina y biomedicina. Creo que eso es algo que nos podría interesar a todo el público. Entonces regresamos en un minuto. No nos va a dar tiempo de nada. ¿Hay preguntas? Pues comentarios. Comentarios. Cállenlo. Sí. No, tiene muchos fans, de hecho. Saludos, doctor Aragón. Las mejores clases de bioquímica. Claudia Gonzaga, soy su fan. Que cuente la anécdota del metano. ¿Cuál es la del metano? Dios mío. A nosotros nos contaban muchas historias de vacas. Eran muy buenas. Bueno, de las vacas. Saludos por allá, ¿no? No, pero esta Claudia Gonzaga es mucho más antes. Es de antes. Es de antes. Es de la primera. Sí. La verdad no me acuerdo, es que luego cuento cada cosa que... Sí, sí. Digo, todo es verdad, pero se me olvida. A lo mejor está hablando de la explosión en Pemex. No, para nada, no, para nada. ¿Qué alguna cosa de...? La verdad no me acuerdo, Entonces no la pasamos a No, pues hay que preguntarle que vuelva un rato más de qué pasaba con el metano. Claudia, ¿cuánto falta para que Gonzaga? Como 20 segundos. Estuvo bien. Sí, pero... Bueno, entonces Si comienza. quieres empieza tú para replantear el... Sí, ya te voy a llevar a los primeros éxitos, ¿no? A que nos hables del vampiro rápidamente. Ok, sí, claro. Y después de lo que le platiques a... Bien, estamos aquí en Charlas con Científicos con Alejandro Aragón, estamos a Agustín López Munguía y Antonio del Río. Ya, Alejandro, nos quedamos en que nos habías dicho que te había interesado estudiar la medicina, pero también mencionaste algo de biomedicina, de biomédicas, y a mí no me queda muy claro cuál es la diferencia entre medicina y biomedicina. Bueno, ok. ¿Nos podrías explicar estas cosas? Sí, claro, mira, te voy a decir lo que yo... Cuando hablo yo de medicina, me refiero en particular a la medicina clínica, aquello que tiene que ver con el manejo, el tratamiento, la atención a pacientes, a enfermos. ¿Okay? Por otro lado, la biomedicina o la investigación biomédica tiene que ver con la investigación a cualquier nivel, puede ser a nivel de laboratorio, ¿no? Puede ser a nivel inclusive epidemiológico o inclusive una investigación hospitalaria tipo clínica, ¿no? ¿Okay? Pero en el que hay un componente de generar conocimiento, hay una pregunta y tú tratas de contestar esa pregunta. La parte clínica no, la parte clínica trata de resolver un problema, ¿okay? Claro, basado dentro de lo que se puede en el conocimiento científico, pero el médico tiene sus problemas son los pacientes, y los biomédicos, nuestros problemas son preguntas de investigación, ¿no? Preguntas de conocimiento, esa es la diferencia que yo hago. ¿Sí? Es realmente apasionante, Alejandro, la cantidad de cosas de las que podremos platicar contigo, desde el aspecto básico, molecular, hasta sus consecuencias en la industria. Y a lo mejor quisiéramos que nos platicaras, yo sé que es una historia de muchos años, pero reduciéndola a 5 minutos, esta observación tuya inicial de un vampiro, un murciélago vampiro que muerde una vaca, y de ahí surge una industria. Sí, un nuevo medicamento. Un medicamento. Sí, bueno, como les dije, yo trabajé por muchos años con veneno del monstruo de Gila, el monstruo de Gila mexicano. Y el veneno del monstruo de Gila tiene una actividad que sirve para degradar coágulos, ¿sí? Coágulos sanguíneos. ¿Sí? Y una estudiante mía en aquel entonces, Beatriz Sosa, que Agustín conoce muy bien, ¿okay? Se encontró de pura casualidad en la biblioteca, porque no había búsquedas de internet ni cosas de estas, un artículo muy viejo en el que hablaban que posiblemente los vampiros, ya que decir que son los vampiros, son los murciélagos que se alimentan de sangre. Solo hay 3 especies de vampiros hablando desde el punto de vista zoológico, ¿sí?
punto de vista mitológico. Los de Transilvania. Los de Transilvania, bueno, o sea, ahí podemos encontrar esos muchísimo. no son biológicos. Bueno, son producto de la fantasía, ¿no? Okay. Solo hay 3 vampiros, pero en realidad solo un vampiro es interesante para nosotros, porque los otros 2 vampiros se alimentan de sangre de aves, ¿okay? Y el vampiro que le estoy hablando es el vampiro común, que es el que se alimenta de sangre de mamíferos, ¿okay? Entonces, es muy interesante porque en este artículo se mencionaba que pudiera haber una actividad que ahorita se las describo, y digo, no, que se parecía mucho a la que existía en el monstruo de Gila. Entonces, con otro amigo, que ahora es todo un investigador muy destacado del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín, hicimos un experimento, se llevó 3 vampiros al laboratorio, ¿sí? Allá en Biomédicas, estaba todavía en Biomédicas, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en México. Le sacamos saliva a los vampiros y le sacamos saliva a Beatriz Sosa y a un conejo. Entonces teníamos tubitos con sangre de vampiro, ¿sí? Sangre de conejo y sangre de humano. En sangre, por un lado. Entonces hicimos coágulos de la sangre de conejo, de vampiro y de humano, al mismo tiempo que teníamos la saliva del vampiro. Entonces le poníamos una microgota a cada uno de los tubos, y claro, con los controles respectivos y lo que sea, y fue sensacional lo que pasó, ¿okay? Porque el coágulo humano se disolvía rapidísimamente, como si ustedes agarraran un cubo de hielo y tuvieran un comal caliente y lo pusieran así, lo veían disolverse. El del conejo también se disolvió, no tan dramáticamente, y el del vampiro estaba tranquilo, no le pasó nada, ¿no? Porque de hecho esa era la pregunta que tenía Rodrigo Medellín, que por qué no, que los vampiros entre ellos se muerden mucho, pero no se desangran cuando se muerden, ¿no? Y sin embargo, de una herida muy chiquita en una vaca puede salir pues el equivalente de medio vaso o un vaso de sangre, ¿okay? Del cual se alimentan varios vampiros, hacen cola para alimentarse de la misma herida. Bueno, esa fue una observación bien importante. Y teníamos toda una batería de pruebas biológicas que habíamos desarrollado con el veneno monstruo de Gila, y rápidamente encontramos que la actividad que se encargaba de disolver el coágulo era una molécula que se llama, se lo digo una sola vez, activador de plasminógeno, que existe un equivalente humano que es el TPA, ¿sí? Y después lo conocimos como BPA porque era de murciélago, ¿sí? En inglés. Y lo que hace esta molécula, que es muy interesante, es que, imagínense que ustedes tienen un coágulo que está, aquí hay un vaso sanguíneo, ¿sí? Y aquí se formó un trombo, un coágulo, ¿sí? Entonces ustedes inyectan esta molécula, y la molécula llega al trombo y activa unas enzimas que están en estado inactivo dentro del trombo para que degraden las proteínas de las que está hecho el trombo, y en 5 minutos aquello se disuelve y se vuelve a restablecer la circulación sanguínea. Que hay que decir que la mayor parte de la gente que muere de un infarto muere a causa del trombo que se forma. Sí. Y en este caso el medicamento que antes no existía, ¿verdad? Sí. Hace relativamente poco, lo que hace es activar. Para eso puede servir. Ahora, nomás ahí hago una explicación. El TPA que hablábamos, sí, que no es el de vampiro, funciona muy bien para los infartos del corazón. Entonces, este ya es el medicamento establecido para los infartos del corazón. Que es un producto de la biotecnología. De la biotecnología, un comercial. Sí, uno de los primeros productos de Genentech, uno de los más exitosos, ¿no? Ahora, curiosamente, el del vampiro también puede hacer eso, pero bueno, hay un medicamento ya muy exitoso, entonces ¿para qué competir? Pero para lo que no sirve el TPA es para disolver adecuadamente los trombos cerebrales en infartos cerebrales, ¿okay? En cambio el activador de plasminógeno del vampiro es maravilloso para eso, ¿okay? Entonces eso ya está probado a nivel de estudios clínicos, ¿sí? La aprobación ya en el mercado final se espera para el 2013, o sea, para este año, ¿okay? Y bueno, más para mencionar, esto fue un desarrollo que inicialmente hicimos en colaboración con una compañía alemana, y en el año 2014 pues
la UNAM vendió los derechos que le correspondían a esta compañía y a la nueva compañía incipiente que ya ha ido siguiendo el desarrollo de esta molécula, de este nuevo biomedicamento. Pues le pagó una cantidad muy grande a la UNAM. Yo creo que la más grande que ha recibido hasta la UNAM ahorita, por sí, un proyecto. Que yo sepa, hasta ahorita es así. Estamos hablando de 2 millones de euros. Cercano a esa cantidad. Sí. Oye, Alejandro, ¿y sabes o tienes alguna idea por qué sí funciona para el del vampiro en el cerebro? Sí, la respuesta es muy clara. Sí hay. El activador de plasminógeno, el otro, voy a llamarle el TPA. El TPA tiene otras actividades proteolíticas. No es tan específico como el B, el de vampiro PA. ¿Okay? Entonces, cuando uno aplica el TPA para el tratamiento de trombosis cerebral, curiosamente potencia el daño neurológico. ¿Okay? En cambio, el del vampiro no lo hace. O sea, cuando tú hablas de especificidad, quiere decir que el del vampiro llega directamente al cable y lo dispara. Es que en realidad se encuentra por todos lados, pero la diferencia enorme es, el del vampiro solo funciona cuando hay proteína de coágulo. Es un todo o nada. Específico. Se activa solo cuando hay coágulo. Donde no hay coágulo no se activa. En cambio, el TPA sí llega a tener una actividad residual aún en ausencia del coágulo. Y eso genera una actividad digestiva que en el caso de cerebro, cuando hay daño cerebral, produce, como les decía, un daño secundario. Entonces, el TPA, cuando se hicieron los estudios correspondientes para trombosis cerebral, se descartó no inmediatamente, pero como a los 2 o 3 años, cuando los médicos y los investigadores se dieron cuenta pues que sí servía, pero al mismo tiempo estaba ocasionando unos efectos secundarios que eran muy indeseables y además de una severidad importante. Qué barbaridad. Bueno, pues vámonos a los antivenenos, Alejandro. Y bueno, esto empieza con el alacrán y con sus trabajos inicialmente con el doctor Posani, pero son trabajos que realmente cambiaron la visión, el riesgo que para este país representaba una picadura de alacrán. Hoy en día, pues gracias a este desarrollo de tu grupo, podemos decir que la picadura de alacrán ha dejado de tener los riesgos que antes se presentaban. Sí. Cuéntanos un poco de les cuento, aquí también hago un minuto de historia. Okay. Digo, pasar de venenos a antivenenos, pues en mi caso fue muy natural. Okay. De hecho, yo hice un primer antiveneno en 1977, o sea, cuando yo tenía 23 años, contra el veneno del monstruo de Gila, obviamente. Entonces, utilizando cabras del rancho de mi abuelo y luego purificando esto en el Instituto Nacional de Higiene, con la tecnología que había en aquel entonces, y eso fue, o sea, directamente con las manos, sacaron antiveneno que se ha utilizado en 2 casos, ¿okay? En casos obviamente muy excepcionales. Entonces, después cuando estuve de postdoctorado en la Universidad Rockefeller, ahí aprendí un montón de cosas de inmunología, ¿sí? Porque trabajé con venenos de avispa como alergenos, como cosas que producen alergia, y eso es todo sistema inmune, anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando volví a México de mi postdoctorado, que fue cuando empecé el proyecto del vampiro y empecé a hacer mis pininos con otra cosa que también fue foco de mi atención durante 10 años, que fueron las amibas histolíticas que producen la disentería amibiana, ¿no? Bueno, pues yo estaba muy metido en la cosa del campo de las amibas, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, estoy hablando de 1994, desencadena una serie de seminarios para educar a médicos y a paramédicos, para que aprendieran a cómo mejoraran sus enfoques terapéuticos para picadura de alacrán y mordedura de serpiente. Y me invitaron, porque como médico y conocedor de venenos, pues que para que les hablara de la fisiopatología, del mecanismo de la enfermedad. Y ahí tuve la enorme suerte de conocer a mi empresario de bolsillo, ¿sí? que es una gente maravillosa, que trabaja en el área de antivenenos, en aquel momento con el Instituto Bioclon, ¿okay? Y generamos confianza a lo largo de un año, hasta que terminamos haciendo un convenio
UNAM con la empresa, con dos objetivos. Era el mejoramiento de los antivenenos que ya tenían y el desarrollo de nuevos antivenenos. Los dos antivenenos que ya tenían, uno de ellos era el antialacrán y el antiserpiente. Pero entonces, estos productos ya existían antes de que yo empezara a trabajar con ellos. Lo que a mí me tocó contribuir es el mejoramiento. Claro, porque había más temor al antiveneno que a la picadura de la sí, alacrán. había médicos que te decían claramente, no, es que usar el antiveneno es más peligroso que la propia picadura de alacrán. Así es. ¿Okay? Y hoy por hoy eso pues ya no es cierto, porque los antivenenos hoy por hoy, pues hay toda una tecnología que esencialmente es una tecnología entre comillas viejas, pero utilizando un montón de herramientas y de equipos a nivel de laboratorio que refinan, que limpian a la única parte importante del antiveneno que hace falta para neutralizar a los venenos. Entonces, de ahí tenemos que ir a un mensaje, okay. Pero porque a mí sí me gustaría que nos explicaras eso de que tienes que refinar. Okay. ¿Cómo es eso de las estructuras de los antivenenos que son cócteles, no son cócteles? ¿Cómo los haces a lo mejor? Y nos platiques algo más después de estos mensajes. Regresamos en un momento. Sí, es que si no, te vas a necesitar 10 minutos para mirar esto. ¿No? Sí, yo creo que porque todavía como que mucha gente sigue sin que le caiga el 20 de que ya no es que ya no son antes, ¿no? Son diferentes. Insistir en podríamos empezar, antes se usaba la palabra antídoto. Sí. ¿Tiene algún sentido ahora? Es que fíjate, porque tú usas siempre antiveneno. Siempre. Es que antídoto es cuando tú tienes, por ejemplo, una sustancia química definida y que es tóxico, y luego tienes otra molécula de estructura química definida que te la contrarresta. Okay. Eso para mí es... Pero también se puede utilizar la palabra antídoto para antiveneno. Lo que ya no uso es la palabra antisuero. Eso sí ya no, porque ya los antivenenos ya no son sueros, ¿no? Te van a preguntar si funcionan los remedios caseros. Y de qué depende, porque a veces la picadura es más tóxica para algunas personas que para otras. Lo podemos contestar rápido. ¿Cuál fue tu mayor reto durante tus estudios de posgrado? ¿Y cuáles son tus retos ahora como jefe de academia, como jefe de grupo? Sí. A lo mejor esas ya las vamos dejando para el final. Esas para el final, esas para el final. Empieza, Alejandro, empieza así. Pero ya vamos a la mitad. ¿Ah, sí? ¿Del programa? Sí, gracias, la segunda. Ahora se va hecho la red. Bienvenidos nuevamente, estamos en el programa Charla con Científicos y tenemos como invitado de lujo al doctor Alejandro Alagón, a quien entrevistamos Antonio del Río y su servidor Agustín López. Alejandro, en la pausa estabas empezando a abordar el cambio radical, paradigmático en el tratamiento de la picadura del alacrán. ¿Qué había antes y qué hay ahora? ¿Cuál es la diferencia? Te preguntaba Antonio. ¿Qué es esto de refinar y qué es? Sí, bueno, es que en realidad para entender cómo funciona qué es un antiveneno, o sea, primero hay que imaginarse que un veneno está formado por muchas moléculas que son tóxicas. Entonces, normalmente uno, cuando tiene un veneno químico, lo que uno tiene es un antídoto para ir a neutralizar a una molécula. Pero si ustedes tienen 10 o 30 moléculas o 40, como ocurre en las serpientes, en el veneno de las serpientes, tendrían que tener un antídoto contra cada una de las distintas moléculas tóxicas. Esto, desafortunadamente, pues no se puede hacer con los venenos, no se han encontrado antídotos para todos y cada uno de los distintos componentes. ¿O un universal? No lo hay. La única manera hasta ahorita, no estoy diciendo que eventualmente se puede encontrar otra solución, es agarrar el veneno que se quiere neutralizar, inyectar un animal, en este caso un caballo. El caballo produce anticuerpos contra los distintos componentes, y entonces en realidad
el caballo está generando un cóctel de antídotos que son anticuerpos. Entonces lo que hay que hacer es recuperar esos anticuerpos del caballo, ¿okay? Que normalmente que se encuentran en la sangre del caballo, en la parte líquida de la sangre del caballo. Se utiliza el suero del caballo. De hecho, originalmente los primeros antivenenos de finales del siglo XIX pues era suero crudo de caballo, que funcionaban muy bien, neutralizaban el veneno, pero como había tantas proteínas extrañas al humano, se generaban reacciones desde alérgicas hasta lo que se conoce como enfermedad del suero en un gran porcentaje de los pacientes que recibían los antivenenos. O sea, le estabas metiendo algo extraño, doblemente. Le estaba metiendo algo extraño, pero además muy complejo, por lo menos con 80 proteínas distintas de caballo, de las cuales solo una familia de esas proteínas es la que te sirve. Entonces, esto ha ido evolucionando. Entonces, desde quedarte solo con ese grupo de esa familia, con los anticuerpos, y quitar pues, las otras 79 especies de proteínas que están en el suero humano, ¿no? ¿Okay? Y te quedas tú con lo que se conoce como anticuerpo o molécula de inmunoglobulina, ¿sí? Pero la inmunoglobulina, el anticuerpo, es una molécula grande. Si tú utilizas un antiveneno hecho con inmunoglobulinas, mejora mucho la seguridad, por supuesto. Pero la inmunoglobulina te la puedes imaginar como una Y, ¿sí? Donde tú tienes dos lugares que se pegan al veneno, a las diferentes moléculas del veneno. Y luego tienes un tallito. Lo que es importante son estas partes de acá, pero no el palito de la Y. Si tú le quitas el palito de la Y al anticuerpo, ¿okay? Que ahí se encuentra modificada con unos azúcares, se dice que está glicosilada. Esa glicosilación es lo que hace que los anticuerpos de caballo sean más diferentes, o que lo reconozca el sistema del paciente humano como diferente. Entonces, si tú le quitas ese palito de la Y y te quedas nada más con la parte activa del anticuerpo, que son los fragmentos FAB2 o FAB2, y por eso que estos antivenenos ahora los conocemos como favoterápicos, ¿no? Y te quedas nada más con esa parte, mantienes la efectividad del antiveneno, o sea, que funciona, pero lo vuelves muchísimo más seguro que si fuera un suero o que si fuera nada más una inmunoglobulina completa. Entonces, hoy por hoy, los antivenenos hechos con esta tecnología inclusive generan menos reacciones de tipo alérgico que muchos medicamentos de los que se utilizan cotidianamente. Aspirina. Okay. Aspirina tal vez, inclusive que aspirina, sí, aunque ahí hay otros factores no solo inmunológicos que lo pueden. Entonces, son muy seguros y se pueden utilizar varias veces, ¿no? O sea, una gente te pica un alacrán hoy y el próximo año te pica otro y te pusiste muy malo y necesitas usar antiveneno otra vez. Aunque hayas recibido antiveneno un año antes, te pueden poner el antiveneno. O sea, el cuerpo no reconoce, no detecta esos lo reconoce muy poco. De hecho, uno de los proyectos que tenemos ahorita en el laboratorio es ¿qué tanto es tantito? Hay que humanizar, dicen ustedes. Ese es un camino que podemos llegar después y que hay investigadores en el Instituto de Biotecnología que lo están trabajando. Lo que estamos encontrando es que el cuerpo sí llega a reconocer a estos anticuerpos recortados de los caballos. Lo que le queda de caballo. Sí, a lo que le queda de caballo. Pero lo que es muy interesante, y eso es lo que estamos tratando de entender, es, aunque hay un cierto reconocimiento que es muy bajo, no tiene significado clínico, o sea, no tiene efectos que se notan en los pacientes. Solo en el caso de reacciones muy muy severas, ocurren 1 en 50,000 casos. ¿Okay? Créanme que eso es bajísimo. Si ustedes ven el registro de reacciones adversas para cualquier medicamento. ¿Okay? Entonces, para fines prácticos, la probabilidad de que le pase a alguno algo es bueno, no es cero, pero es muy baja. ¿Okay? Entonces estamos tratando de entender por qué pasa eso, porque a pesar de que sí hay un reconocimiento, ¿por qué no existe un significado clínico adverso? ¿Okay? Y es una de las cosas que estamos tratando de entender
porque si lo entendemos todavía creemos que podemos hacer la cosa todavía más segura. Oye, y vamos a las leyendas urbanas. Vamos a las leyendas Pregunta urbanas. el público que por qué, si funcionan estos remedios de caseros, que Ajá. si el migajón, que si la clara Sí. del huevo, la yema, A ver, yo y les por digo- qué, pero sí. nada más, y por qué algunos son más sensibles a la picadura, algunos individuos Ujú. más sensibles que otros. Ok. Si es posible que haya personas, comienzo por la última, que sean más susceptibles a la picadura de alacrán. Okay. Eso sí es posible. O sea, nosotros utilizamos cepas de ratón, que son como, unas cepas son como hermanos gemelos. Una cepa está hecha de puros hermanos gemelos idénticos. ¿Sí? Y probamos la susceptibilidad de diferentes cepas, que tienen un fondo genético cada una distinta a la otra. Encontramos diferencias de susceptibilidad al veneno de alacrán de hasta 7 veces. ¿Sí? O sea, La dosis que aguanta sí, uno. la dosis que aguanta uno necesita para morirse, por decir, 1 microgramo, y el otro con 1 microgramo no le haces Sí. nada y necesitas ponerle 7 microgramos para que le hagas algo. Entonces, hay susceptibilidad entre cepa y cepa, que si lo quisiéramos ver a nivel de humanos, pues serían las diferencias de susceptibilidad entre un individuo y otro. Claro. Entonces sí puede que haya diferencias individuales muy difíciles de medir, ¿no? No se pueden hacer experimentos en humanos inyectando diferentes cantidades de veneno para ver qué No, tal. eso no, No es éticamente no. posible, ¿sí? Vaya, ni deseable ni Es fantástico, Sí. Alejandro, aprovechando tu comentario, Sí. Ujú. además que este medicamento es el primer medicamento Ujú. desarrollado por la Universidad, por la América Latina, que se aprueba en los Estados Unidos. Y tú comentabas algo interesantísimo en términos éticos. Cuando se estaba aprobando en Estados Unidos, que se aplicaba a niños picados con alacrán, ¿cómo iba la...? Sí, porque en Estados Unidos no tenían antiveneno contra alacrán, entonces tenían un tratamiento que involucraba una polifarmacia, un montón de medicamentos y terapia intensiva. Entonces esa era su manera estándar de tratar a los O picados de sea, alacrán. llegaba un niño con síntomas de alacrán y lo metían a terapia Terapia intensiva, le intubaban, le daban un derivado de diazepam para dejarlo dormidito hasta que solo el veneno se eliminaba O se moría. del cuerpo. Con ese nivel de tecnología médica era muy difícil que un niño se muriera. Sí la pasaba mal, vaya. sí hubo un niño, el último niño que se murió en Estados Unidos fue en 1995 por picadura de alacrán. ¿Sí? Porque tienen toda esta cuestión de terapia intensiva muy fuerte, pero se pasaban los niños ahí 2-3 días. En cambio, con el antiveneno, ¿sí? Pues la recuperación total en el 100% de los casos ocurre 4 horas después, y el 85% se recupera 2 horas después de que se pone el antiveneno. ¿Y nada más lo inyectan o Y nada lo más toman? se inyecta intravenosamente. Se inyecta, Sí. y eso es todo. Eso es todo. Entonces llega los anticuerpos, neutralizan las toxinas de alacrán y se va revirtiendo la sintomatología clínica. Ahora, hablando de esto de los remedios caseros, pues sí, hay que tener en cuenta que la mayor parte que muchas de las picaduras de alacrán, inclusive mordeduras de serpiente, son picaduras secas, son nada más de advertencia para decir estoy aquí. ¿Sí? Y además la cantidad que inyecta de veneno un alacrán depende fundamentalmente de qué tan enojado está. Entonces si uno solo le da un roce al alacrán, pues mejor le da un piquetito nada más para decirte quítate, duele mucho, pero no inyecta una cantidad grande de veneno que pueda tener efectos generalizados. Ahora, si uno se sienta en un alacrán o se pone un pantalón que había un alacrán y el alacrán se siente muy apretado, pues va a picar tratando de inyectar lo más que se pueda de veneno. Y dependiendo de la susceptibilidad de la persona, pues puede desarrollar un cuadro inclusive muy severo. Que en el caso de los niños es donde los casos son más severos. ¿Por qué? Porque un niño tiene menos peso y un alacrán, de alguna manera la proporción veneno-peso pues es mucho más alta que cuando a un adulto le pica un alacrán. Entonces estos remedios caseros, sí, si dejáramos evolucionar un piquete de alacrán, incluyendo en niños, pues a lo mejor tendríamos una mortalidad del orden del 3 al 5% de los picados, aunque se la pasaron muy mal, pero solo se llegarían a morir de 3 a 5%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como de todas maneras el 95-97% sobrevive, ¿sí? Entonces, si ladra un perro y asocio que eso es lo que le ocurrió y que por eso no se murió, o si me puse ajo
o me chupé, o me tomé una avapena, o etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es donde vienen muchas ideas de tantos medicamentos o de situaciones alternativas que pueden ayudar a una picadura de alacrán, porque la mayor parte de las veces no son la gente, sí, no son mortales, aunque uno se la pase mal, y tú lo asocias, el efecto positivo de que no se haya muerto, a lo que hayas hecho. Entonces, desde un punto de vista estrictamente científico, hasta ahorita todavía no hay ningún fundamento de ningún tratamiento casero. Lo que sí es un hecho también es que hay una variedad de toxicidad en función del tipo de alacrán. Eso es otro punto. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, por lo menos tenemos dos grandes especies, las que son muy peligrosas y otras que no son peligrosas, que duele mucho, pero que nunca va a pasar a mayores. Entonces, si a uno le pica una especie no peligrosa y chupa un limón, entonces, y no me pasa nada, uno va a pensar que chupando limón es como se puede evitar la toxicidad, y dependiendo de donde vivamos en Cuernavaca, pues hay más porcentaje de alacranes peligrosos que de no peligrosos. ¿Cuál es el güero, el negro? Sí, en general se le llama al alacrán un poco más güero como el peligroso, y normalmente los no peligrosos aquí en Morelos tienden a ser más oscuros, pero no es una regla absoluta. Bueno, pues creo que llegamos a la última pausa de nuestro programa. Estamos sobre el tiempo. Regresamos en unos minutos. Gracias. Es que me había hecho un minuto hace cinco. ¿No? ¿Sí estuvo bien? Sí, es que estaba esperando que me dijeran. Es que regresamos. Claro. Ahora sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina el doctor Aragón que hace falta en México para poder comercializar a nivel internacional otros productos resultado de la investigación en México? ¿Qué tan difícil es tener la aprobación en otros países para comercializar este tipo de productos, antivenenos, fármacos? ¿Por qué parece que en México no hay tanto interés en empresas biotecnológicas como en otros países? El proceso de patente es difícil. ¿Cómo habrá 15 minutos de cualquiera de esas? ¿Cómo evitar que una patente, por los costos, evite el uso generalizado de un antiveneno? ¿Los antídotos se consiguen en cualquier farmacia y cualquiera puede usarlos o hay que ir con un médico? Bueno, estaba de tu admiradora. Pero eso del metano, no me acuerdo. Sí, la anécdota del metano. Dice que, le voy a decir que te lo estás confundiendo con el profesor de química orgánica. Ahí está. Pues si quieres empezamos por... Ya casi. ¿Quién empieza? Te toca, ¿no? ¿Te quieres? Te paso la de la patente. La parte a lo mejor, ¿no? De las dificultades para hacer investigación aplicada en biotecnología en México, algo así, resumiendo esas dos. Esta también está relacionada, ¿no? Estamos aquí de regreso con el doctor Alejandro Alagón. Alejandro, nos estabas contando de los antivenenos de alacrán, ya nos contaste lo de la saliva del murciélago, del vampiro y demás, y nos has comentado que ya se ha llegado a comercializar, que hubo pruebas excelentes en Estados Unidos para el antiveneno, y la pregunta que nos están haciendo son en un mismo tenor, es decir, ahí está la patente de estos antivenenos. ¿Cómo fue tortuoso el proceso de patentamiento o no? Por otro lado, nos dicen que sí es difícil aquí en México generar empresas biotecnológicas, colaborar con empresas biotecnológicas. En este sentido, ¿nos puedes contar algunas cosas de tu experiencia? Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Bueno, para empezar, patentar no es tan difícil, ¿okay? Si uno tiene pues algo novedoso, pues sí, y tiene los datos suficientes, patentar, se puede patentar fácilmente. Entonces, yo digo que es tan difícil o tan fácil como hacer una buena publicación, ¿okay? Si conlleva otra lógica y otra estructuración
diferente a la que normalmente tenemos los científicos y hay que aprenderlo, pero hoy por hoy hay expertos que escriben en patentís muy bien y que te pueden aconsejar. ¿Okay? Entonces, patentar no es difícil si tu idea tiene mérito. ¿Okay? Entonces, por supuesto que hay que pagar muchas cosas y para mantenerla vigente hay que estar pagando, y entonces uno tiene que saber hasta dónde paga y si la universidad paga o si el investigador paga o si lo pagas de quién sabe dónde. Y lo que sí les digo es que no tiene caso patentar por patentar, o sea, hay que patentar si la idea tiene un mérito que puede servir para comercializar. ¿Okay? Pero entonces el mérito de una patente es más bien de comercialización, no tanto como de novedad. Pues, sí, pero ¿para qué tú quieres patentar algo que no te va a servir para comercializar? Mejor publica, ¿no? Ese es el mérito. O sea, un patente es un instrumento de protección intelectual que yo como la veo es que o te va a servir para algo o por lo menos tiene la posibilidad de que te sirva para algo, o mejor no pierdas el tiempo en eso, digo, así es como yo lo veo. ¿Okay? Digo, sí, yo he visto gente que se entusiasma, yo conseguí una patente, ¿y para qué sirve? No sé, pero ya tengo mi patente, bueno, está bien, ¿no? Entonces, la otra pregunta es de lo difícil de tener relaciones con empresas. Bueno, eso sí cuesta, eso sí todavía es un problema importante en México, ¿okay? Porque nos falta, tanto a los empresarios les falta la cultura de interaccionar con el mundo académico y al mundo académico interaccionar con el sector productivo, ¿sí? Hace rato comenté yo de manera un poco irónica, ¿no? que encontré a mi empresario de bolsillo, ¿no? Lo que quise decir ahí es que tuve una suerte enorme, así como yo he oído a los empresarios oír, tengo a mi químico de bolsillo que me resuelve mis problemas. O sea, yo no, a nivel tecnológico aplicado, si yo no hubiera tenido esa contraparte, ¿sí? Jamás hubiera tenido éxito tecnológico. O sea, se juntan las dos cosas. Yo no me iba a montar toda una compañía y bregar con toda la parte de normatividad y aprender a bregar con las agencias regulatorias, ¿no? Ese no es mi papel. Pero sí tuviste que hacer mucho de eso. Sí, tuve que hacerlo, claro que tuve que hacerlo, pero dentro de un contexto cobijado por otro tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo verte hasta validando pruebas. Sí, a mí me tocó desde validar pruebas analíticas, ¿no? De muchísimas para cada una de las etapas de la producción de los antivenenos, y de escribir, ¿sí? Junto con el ingeniero muy destacado que es el que se encargaba de producir los antivenenos, lo que se conoce el documento CMC, el Chemical Manufacturer Chemistry de FDA, y trabajar 3 meses, trabajando en promedio 12 horas y 6 horas el sábado, o sea, en los días hábiles, porque si no se nos caía aquello, y ese no era mi papel como investigador, pero ya habíamos invertido tantos años en esto que dije, no, a mí no se me cae, y si tengo que irles a bailar al FDA TAP de una manera digna, lo hago. Okay. Entonces tú tenías a tu empresario de bolsillo, y esas interrelaciones son las que hay que fomentar. Sí, y que hay que mencionar que lo que es muy importante es lograr confianza entre ambas partes. A mí me tomó cerca de un año, a los dos, bueno, al empresario y a mí, establecer una relación de razonable confianza. Y claro, hoy por hoy que seguimos trabajando juntos, pues, las relaciones de otra confianza, porque ya nos hemos probado en las buenas, en las malas, y lo que es muy importante es mantener la relación de confianza. ¿Y qué es lo que implica la relación de confianza? ¿Sí? La relación de confianza es que las dos partes tienen que corresponder a la otra, ¿sí? en sus expectativas. O sea, yo no puedo como científico prometer una serie de cosas, ¿sí? Y luego no cumplirlas, pues se pierde la confianza, ¿sí? Yo no puedo decir, yo te voy a arreglar esta cosa, y luego en realidad dedicarme yo a mis preguntas de laboratorio y olvidarme y tener un financiamiento de la empresa, pues porque esa gracia se me acaba al año, a los 2 años, ¿okay? Pero al mismo tiempo, la parte empresarial pues tiene que tener los pagos correspondientes, tiene que ir reconociendo, si se está metiendo una patente, ¿no? Pues tiene que estar todo el mundo académico reconocido. Si se alcanza ya alguna meta
y se había acordado un pago, bueno, pues tiene que llegar a la universidad de este pago, ¿no? Y tiene que haber mucha comunicación porque las metas o las necesidades inclusive van cambiando, son muy dinámicas, ¿okay? Por lo menos en muchas de las cosas de detalle. Entonces la comunicación continua con el sector, con la parte empresarial y el investigador es otro ingrediente fundamental. No es de que firmamos ahorita, me quedo yo haciendo esto y nos vemos dentro de 6 meses, eso no funciona, o peor, en un año, ¿no? Porque ya se pierde la continuidad y el interés, ¿no? Sí. Se dice que los tiempos, ¿verdad?, de los investigadores y de los industriales, los lenguajes, pues tenemos que movernos ambos del lugar en el que estamos para poder generar esta confianza. Si los tiempos pueden cambiar, pero creo que lo que es más difícil es la cuestión del lenguaje. ¿Qué es lo que quiere decir cada uno cuando dices alguna cosa? ¿Okay? Y de alguna manera esto se resume en que uno se tiene que poner también en los zapatos del otro. Claro. O sea, tú tienes tus necesidades y vaya, hay que decirlo también muy claro, desde el punto de vista científico y técnico, nosotros académicos somos más listos que los industriales. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ponernos de acuerdo, de ponernos en su lugar, entender la cosa básica, porque si no, no eres capaz de entregar los entregables que andas buscando. O sea, a ellos no les interesa el valor de una actividad enzimática fuera del contexto, modelo matemático que o del modelo, si no, esto cómo lo van a aplicar, para qué va a servir, ¿no? Claro. Entonces sí es muy importante eso. Es muy divertido, ¿sí? Porque, bueno, porque una de las cosas que va ocurriendo es, entre más interacciones y además, bueno, en el caso de los antivenenos es muy claro, van surgiendo un montón de preguntas, ¿sí? No solo a nivel de laboratorio, sino también de cómo funcionan los pacientes. Y entonces, las preguntas básicas, o sea, tu investigación básica, ya no inventas tú las preguntas, sino solitas vienen del mundo real, ¿no? Y eso para mí ha sido de las cosas más interesantes, porque ya no tengo que inventar las preguntas y lo que responda sirve para algo de manera inmediata, ¿no? ¿Sí? Y tiene todo el mérito básico. Bueno, pues ¿qué más puedo pedir? Se nos está empezando a acabar el tiempo, Alejandro, y yo tengo en la agenda que hablaras de los antivenenos contra la araña violinista, de este proyecto contra las avispas, de lo que están haciendo en África, con otros grupos del instituto, y a lo mejor lo ligo con una pregunta del público, que ¿cuál es tu mayor reto actualmente? ¿Cuál fue tu mayor reto como estudiante de posgrado? ¿Cuál es ahora? ¿Cómo ves el impacto de lo que estás haciendo en el corto plazo? Sí, yo digo que el mayor reto como estudiante era siempre lograr la mejor formación y encontrar el mayor entusiasmo de lo que estaba trabajando. Y también, aunque uno como estudiante no tiene la libertad de establecer, ¿cuál es mi mayor reto ahorita? Hacer cosas que valgan la pena. Yo siempre continuamente me estoy preguntando qué es lo más importante por hacer, ¿sí? O sea, yo me puedo dedicar, yo puedo inventar cualquier pregunta, ¿no? ¿Sí? Yo puedo inventarme a ver cuántos de estos huequitos y cuál es la variación entre estos huequitos para huevos para sonoamortiguar aquí, y medir cada uno con un micrómetro y luego sacarles ahí toda la estadística y la varianza y todo. La pregunta es ¿para qué, no? Y eso es investigación, por supuesto que es investigación. Entonces la pregunta es, lo que estoy haciendo es relevante, vale la pena, ¿sí? Digo, hay tantas. El gran problema del investigador de laboratorio, ¿sí?, es que uno tiene muchísimas más preguntas de lo que puedes lograr amarrar en la banca de trabajo, ¿sí? Y entonces ahí es donde está la pregunta, ¿no? Y los propios estudiantes, cuando uno empieza, me gustaría esto, bueno, pues, parte es decir, a ver, frénate tantito, date cuenta de esto o lo otro, ¿no? Acotar el problema. Sí, porque tú eres un investigador, podemos decir, básico, tú haces investigación básica, pero quizá lo que te distingue y el éxito de tu carrera científica es este acotamiento del que habla Antonio, y tu capacidad para llevar
explicar el fenómeno, pero con la idea de llevarlo a sus algo que máximas sirva. consecuencias. Oye, Alejandro, a mí me gustaría que nos dijeras, ¿y qué tu empresario de bolsillo ve en ti? O sea, porque tú estás diciendo qué es lo que estás, ¿cómo te venderías a un empresario? ¿Qué es lo que le dirías a los empresarios que pueden encontrar en los científicos? Porque, bueno, muy claramente nosotros nos podemos... Yo creo que lo primero que un científico tiene que hacer con un empresario, digo, el empresario que tiene que tener también alguna idea de que lo que quiere lograr, ya sea de resolver un problema actual o anda buscando una nueva actividad. El científico lo que tiene que hacer con el empresario es ayudarlo a pensar bien y entender bien, por supuesto del lado científico, tecnológico, el problema e irlo acotando. ¿Okay? O sea, ahí sí el científico tiene que ser más listo que el empresario, insisto. Por supuesto los empresarios tienen una serie de habilidades que nosotros no tenemos tener, eso también se los digo, no estoy despreciando para nada a los empresarios, que tienen una serie de habilidades que a mí me sorprenden de manera, y todavía hasta el momento, pero es la complementariedad. ¿Nos podrías dar un ejemplo de qué una de las cosas, un ejemplo de algo que tiene un empresario que tú de pronto dijiste, qué forma diferente de ver las cosas o algo así? Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo hoy por hoy en África, es que con 2 antivenenos, ¿sí?, cubrimos al 100% de las serpientes africanas. ¿Con 2? Con 2 antivenenos. Para el África subsahara y para el norte de África e inclusive el Medio Oriente. ¿Okay? Este concepto, o sea, si ustedes oyen hablar de los toxinólogos más destacados, todo el mundo habla que el mejor antiveneno es el que se hace con el veneno de la víbora que te mordió, digo, es obvio, ¿no? Okay. Pero este concepto de buscar una cobertura máxima, ¿okay?, teniendo un producto que sea de bueno a muy bueno, aunque no sea excelente, pero que sirva para todo, ¿sí?, ese no fue un concepto de nosotros, ese concepto fue del empresario, por ejemplo. ¿Okay? Entonces nosotros le hicimos una realidad, ¿okay?, pero ese concepto vino del empresario, y yo al principio cuando manejaba esta idea, yo ¿no?, y le argumentaba y toda la cosa, y empezamos y ha resultado exitosísimos. Ahorita tenemos un antiveneno que cubre 50 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí?, de territorio en el viejo mundo, ¿no? Que es el del norte de África, que es el eurasiático, perdón. Todo el eurasiático. Todo el eurasiático. ¿Y podemos hablar algo de genética en ese sentido? De que las serpientes estaban en esa zona. Bueno, eso es... ¿O esa ya es una pregunta básica? No, sí es una pregunta básica que está contemplada siempre en el desarrollo de cualquier antiveneno y mejoramiento de cualquier antiveneno. Porque yo lo primero que hago cuando quiero diseñar un nuevo antiveneno, pues veo cuáles son las especies que hay. Y después veo las relaciones filogenéticas de las especies, ¿sí? Y después ya, si hay 3 especies que están en la misma rama, pues nomás tengo que inmunizar con una, porque las otras seguro que van a cruzar, ¿no? Y entonces agarro mejor una especie de cada una de las ramas separadas, y con eso lo logro esta polivalencia de la que hablaba, que al principio yo no creía que se podía hacer. Entonces sí, la genética tiene que ver mucho, porque de alguna manera, en el caso de serpientes o alacranes, la diferencia, la diversidad genética, la diversidad biológica, pues se notan los diferentes tipos de estructuras que tienen las diferentes toxinas, que aunque son parecidas, porque digo, las víboras de África tienen una lógica molecular muy parecida a la de las víboras mexicanas, pero claro, los antivenenos son diferentes porque hay diferencias importantes, pero entre las víboras de África las diferencias se acortan. Entonces todo esto pues está hablando, sí, de las diferencias genéticas, y luego hay algunos grupos que sí han desarrollado cierto tipo de moléculas tóxicas que hay que tomar en cuenta en el antiveneno, ¿no? Entonces
Sí, no, el conocimiento primero, la planeación, de conocer el campo de batalla, pues es lo primero antes de llegarle a Pues nada. se nos acabó el tiempo, ya estamos sobre el tiempo del próximo programa, pero Alejandro, ha sido verdaderamente muy grato escucharte, escuchar tus experiencias. Gracias, Toño, y gracias a ustedes por su atención. Un aviso, tenemos que la próxima semana no hay charlas, sino regresamos hasta abril. Y agradecemos a Maciencia y al equipo de Minutos TV por estar aquí con nosotros. Perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, salió de maravilla. Órale. Muy bien. Es de los más largos. ¿Ah, sí? Estuvo súper bien. Qué bueno, pues.